De regreso, vamos a nuestro segmento de entrevistas. El día de hoy analizaremos las candidaturas a la próxima alcaldía de Cuenca en los comicios del mes de noviembre. El día lunes 17 de agosto se ha cumplido el plazo para las inscripciones. Son 9 los candidatos que han cumplido con este requisito y ahora vamos a analizar las mismas con el constitucionalista Sebastián López, que ya se encuentra con nosotros en SED. Sebastián, un gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Un placer estar siempre acá y poder discutir estos temas que son importantes para la ciudad y para el país también. Mucha expectativa para los cuencanos de quienes lograron ya este paso de inscribir su candidatura y que ahora pues entran a un proceso de evaluación por parte del CNE. Bueno, fundamental sin duda este paso de la inscripción previa de los candidatos. Varios candidatos inscritos ciertamente y ahora se abre otra etapa. Podrán haber impugnaciones eventualmente. Hemos visto que a nivel nacional se han presentado impugnaciones. Pensemos, por ejemplo, el caso de la candidatura de la señora González, que ha recibido una impugnación y una eventual incluso investigación de orden penal. Lo propio corresponde, me refiero al tema de las impugnaciones, ahora en el tema de la ciudad de Cuenca, las candidaturas al régimen seccional, y habrá que ver luego cuáles quedan en firmes y cuál es el periodo de campaña que se abre en lo inmediato y la discusión en el orden local respecto de las propuestas de cada uno de ellos. ¿Cuál es el tiempo que se tiene para estas impugnaciones? Hasta el momento en Cuenca al parecer no hemos tenido como tal, pero ¿hay un periodo para esto en que el CNE puede recibir las mismas? Hay un periodo de impugnaciones. Yo creo que en la ciudad de Cuenca no se presentarán, digamos, estas impugnaciones. Las que hemos visto son estas que hemos comentado a nivel nacional. En la ciudad de Cuenca no creo que tengamos este tipo de impugnaciones. Ciertamente el periodo inmediato, el que se abre es e inmediatamente más bien lo que corresponde y lo que deberíamos interesarnos los cuencanos es sobre todo en la discusión que se presenta. Lo central, lo importante, los planes, las propuestas y la discusión en el orden local que se abre inmediatamente. No estaríamos esperando tampoco que ninguno de estos 9 candidatos tenga impedimentos legales una vez que se analice su perfil. Podrían existir impedimentos legales, en cuyo caso el propio órgano electoral en el orden local tendrá que hacer esta observación, ¿no? Se abrirá igualmente un periodo de justificación en caso de existir, pero no creo que sea el caso puntual en la ciudad de Cuenca. Yo creo que lo que preocupa, digamos, en lo inmediato tiene que ver ya con la discusión que se presente, es decir, ¿cuáles van a ser las propuestas para los cuencanos? Yo creo que ese es el tema trascendental que importa en la ciudad. Recuérdese que en Cuenca tenemos algunos temas fundamentales, por ejemplo, la organización de la ciudad. Hemos visto últimamente cómo este es un tema de especial atención para los cuencanos y la seguridad no deja de ser sin duda un tema central. Yo creo que las propuestas, más que convertirse en esta recurrente, me refiero por el pasado, esta recurrente idea de que se trata de ofrecer cualquier tipo de cosa. Creo que hay muchas cosas además, Sebastián. Muchas cosas, inclusive irrealizables en un periodo de gestión, ¿no? Yo creo que lo más importante tiene que ver con una agenda de discusión. ¿Qué es lo importante para la ciudad, para los cuencanos? ¿Cuáles son los temas que han quedado rezagados y cuáles son los que se presentan como los más importantes para la ciudad? Importante también poder analizar que esas propuestas sean realizables, que tengan base legal y que no caigamos en la demagogia, que de alguna manera, hay que decirlo, estamos acostumbrados y que muchas veces ni siquiera la mitad de esos planes llegan a realizarse. Yo creo que el Ecuador incluso no está exento de haber visto en el pasado cómo la demagogia, digamos, ha tenido, digamos, una importancia en esta discusión. Cuenca particularmente yo creo que se ha distinguido a nivel nacional siempre por la altura de la discusión. Esperaríamos que esta no sea la excepción, pero ciertamente la pregunta que plantea Andrés es importante. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las necesidades? Y la ciudadanía no debería tampoco caer en bueno, las redes sociales ocupan un lugar trascendental hoy en día, pero sin duda yo creo que hay que tener una discusión pública ampliada, una discusión pública robusta respecto de cuáles son las propuestas. Muchas de ellas quizás realizables y realizables en el tiempo, otras creo que deben responder a las necesidades puntuales de los cuencanos. Yo creo que el tema de la seguridad hoy por hoy es algo que a los cuencanos y cuencanas nos preocupa mucho. También el orden de la ciudad, es decir, cómo la ciudad está creciendo, ¿no? La planificación urbana de la ciudad, qué es lo que está pasando. Y claro, vemos una lista amplia, son 9 candidatos, muchos de ellos algunos ya conocidos en política,
me ha llamado la atención ver que en el tema de la representación femenina apenas una mujer en la lista de candidatos, otros que han pasado, digamos, del rol de la prefectura en el pasado, inclusive no me estoy refiriendo necesariamente al prefecto que estaba en funciones, pero ciertamente rostros que hemos conocido ya en la política. Y exalcaldes. Exalcaldes, me refiero también acá, tenemos exalcaldes, me parece ser que son 5, al menos que han ocupado ya funciones públicas respecto de los otros candidatos que quedan. Habrá que ver cómo se posiciona también la ciudad. Recuérdese que esta elección es particularmente importante, ¿no? Así es. Porque el rol que tenga la ciudad y también los representantes locales y cómo se conecten, digamos, de alguna manera a la política pública nacional es importante. Cuenca es una ciudad central en el polo del desarrollo, en el polo cultural, en el polo social también, y yo creo que eso va a pesar mucho en la discusión de los cuencanos. Y frente a eso, es un momento crucial para la ciudad porque acaba de vivir políticamente también un momento histórico en el que el alcalde en turno, que fue elegido democráticamente, fue retirado de sus funciones. Y creo que eso también podría generar, o usted me dirá qué piensa al respecto, cierto efecto a la hora de elegir al próximo alcalde de la ciudad. Podría tener naturalmente un efecto. En el pasado, recordemos, no había sucedido eso con ningún alcalde o autoridad en el orden local. Esto va a marcar también los índices, digamos, políticos y de elección. Vamos a ver hasta qué calado puede tener la repercusión del tema del alcalde Zamora y cómo ahora podría incidir. Yo creo que va a tener alguna incidencia, pero sustancialmente los cuencanos deberíamos acá preocuparnos de qué es lo que está pasando y qué es lo que se nos plantea en el futuro. Es decir, cómo nos vemos los cuencanos. La ciudad es una ciudad que no puede quedar estancada, es una ciudad que tiene que seguir adelante, pero sobre todo tiene que seguir adelante con planes que sean realizables. Eso es un poco lo que a mí más me preocupa. Otra cosa que me había llamado también la atención es ver cómo muy poco existe consistencia ideológica, y no solo me refiero a los candidatos locales, ¿no?, que de alguna manera se puede ver, pero a nivel nacional vemos cómo los sistemas de los partidos políticos, digamos, no están funcionando. Yo creo que a nivel nacional esto incluso, creo que hay que repensarse una reconfiguración y el rol de los partidos políticos dentro del sistema democrático. Vemos cómo alianzas muy coyunturales por un lado, por otro lado poca consistencia ideológica, vemos alianzas que realmente llaman la atención en algunos casos, y yo creo que hay que recuperar el espacio de los partidos políticos. No digo que los movimientos políticos no sean importantes, pero los partidos políticos son estas especiales correas de transmisión de la democracia de los ciudadanos hacia la gestión pública, y eso se ha ido perdiendo. Habrá que ver cómo se recupera eso también, que es importante, ¿no? Sebastián, ¿usted considera que el tema ideológico sopesa para una buena administración de una autoridad a la hora de ser elegida? Yo creo que en el tema local un poco los candidatos deben responder a las necesidades. En la medida en la que logren conectar su plan de trabajo con las necesidades locales realizables, eso va a ser trascendental en el tema, por ejemplo, de Cuenca. Pero esto no quiere decir que podamos perder de vista, digamos, la consistencia ideológica que naturalmente tiene un representante. Que de alguna manera marca un poco una línea, un actor político, una visión. Un actor político tiene una visión de ciudad y eso se ejecuta a través de una política pública. Las políticas públicas, cuando son planificadas, cuando son organizadas y luego llegadas a la práctica, obedecen a una visión ideológica. Y eso, naturalmente, es una tarea sustancial de los partidos políticos. Vemos cómo se ha debilitado desde la vuelta a la democracia. Pensemos en el año 79, cómo es que se planteaba un sistema de partidos robusto. Y eso funcionó un tiempo en el Ecuador, unas décadas. Pero hoy vemos como un desgaste de los partidos políticos y es necesario pensarnos ya a nivel nacional, como una reforma de orden legal, la importancia que deben tener los partidos políticos como estos mecanismos de transmisión democrática. Otro aspecto que ha llamado la atención en las últimas administraciones es no gozar de una correcta relación con el gobierno nacional. ¿Qué tanto afecta esto y hasta qué punto es necesario tener una buena relación con el gobierno sin que eso tenga que traducirse en ser partidarios de una misma línea política? La pregunta es interesante y yo creo que es importante, pero sobre todo hay que distinguir los momentos. Una cosa es el periodo de campaña electoral y otra es el periodo de la gestión.
En la medida en la que el diálogo sea fluido con el Ejecutivo, me parece ser que eso es positivo, ¿sí? Pero naturalmente hay una autonomía respecto de la gestión y la administración local. Siempre será positivo un diálogo, mantener esta discusión respecto a las necesidades locales, el eco que pueda tener el Ejecutivo respecto y la sintonía respecto a las necesidades locales. Creo que eso siempre es importante, sin perder la autonomía, sin perder la independencia que caracteriza por tiempos a esta ciudad, ¿no? Yo creo que siempre es importante. Y decía, distinguir los momentos. Una cosa será la campaña y otra será la gestión. La gestión tiene que estar encaminada a satisfacer estas necesidades locales y no puede ser un problema coyuntural de que a pretexto de un partido político, uno u otro, es que se rompen las relaciones con el Ejecutivo y viceversa. Tiene que haber un diálogo robusto, digamos, en doble vía, desde el Ejecutivo hacia la ciudad, pero también de la ciudad con el presidente. Además, analizando las competencias, porque si hablamos, por ejemplo, en temas de seguridad, que es uno de los puntos álgidos que nos preocupan como cuencanos, la seguridad en sí no es competencia de la alcaldía en este caso, ¿verdad? Y ahí la coyuntura con el gobierno se vuelve fundamental. Ciertamente, pero yo decía, este es un diálogo de doble vía, o sea, no solo supone que la ciudad esté abierta a generar un diálogo con el Ejecutivo, sino que el Ejecutivo también debe generar un diálogo independientemente de la autoridad que sea electa. Es decir, la política pública nacional de seguridad tiene ese rostro de ser el carácter nacional. Y creo que eso es importante. Cualquiera sea electo, digamos, tiene que haber un diálogo fluido en torno a la seguridad de los cuencanos. Y yo creo que eso sí va a marcar también la agenda de la discusión en el periodo electoral. Su recomendación final para elegir al próximo alcalde. Yo creo, Andrea, honestamente, yo creo que hay que volver al contenido, hay que volver a lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, sin descuidar el tema de la propaganda electoral, el tema de la promoción electoral, porque son tiempos muy emocionales, estos tiempos de campaña, además periodos cortos, yo creo que hay que volver a lo que realmente importa. Hay que revisar los contenidos. Ojalá, Andrea, ojalá los medios de comunicación también ahí cumplen un rol central, tengamos un debate fuerte, intenso respecto de cómo se ve a la ciudad, cómo se ve a futuro a la ciudad. Creo que eso nos debe preocupar. Y Cuenca, afortunadamente, siempre se ha caracterizado, digamos, por tener un voto, digamos, absolutamente consciente respecto de la elección de las autoridades, ¿no? Muy bien, queremos agradecerle. Sebastián López, constitucionalista, ha hecho su análisis de cara a las próximas elecciones de autoridades locales en la ciudad. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Vamos a una corta pausa para volver con más información.